Entonces, como Julián ya les comentó, voy a abrir el bloque de abdomen con la conferencia denominada Enfoque diagnóstico de las masas abdominales. Estas son mis filiaciones institucionales, tanto en los hospitales donde laboro como en las universidades. Estos son los conflictos de intereses. No considero que ninguno de ellos impacte en el contenido de la siguiente conferencia. Para comenzar, quiero agradecer a la doctora Claudia Patricia Córdoba, que está acá en el público, que fue mi profesora, ahora es compañera de trabajo. Muchos de los casos que vamos a ver a continuación son de ella. La admiro profundamente y parte de lo que vamos a ver acá es de las enseñanzas que he tenido y sigo teniendo con ella todos los días. Entonces vamos a entrar en materia. El título es bastante ambicioso. La propuesta que el doctor Prada tuvo al montar este programa era el enfoque general de las masas en el abdomen, pero tenemos que ir delimitando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, primero, no es apropiado intentar en 30 minutos abordar todas las patologías tumorales del abdomen. Entonces, vamos a excluir a la pelvis, vamos a concentrarnos en el abdomen y vamos a sacar del algoritmo los tumores propios de cada órgano, salvo unas contadas excepciones, porque sería imposible, cada uno de los órganos daría para conferencias enteras. Entonces, ¿cuál es el propósito real de esta conferencia? Y lo que vamos a tratar en los siguientes 30 minutos es brindar herramientas prácticas para establecer qué tipo de comportamiento presenta cada lesión. He seleccionado casos de forma tal que podamos aplicar esta premisa. Y esto va a ser mediante una metodología de aprendizaje basado en casos. Entonces, ¿cuáles son las reglas de la casa para esta conferencia? La primera regla es que vamos a manejarlo, como ya les dije, a través de casos clínicos. Vamos a ver 9 grupos de casos clínicos. La idea es que conforme vayamos presentándolos, cada uno de ustedes, tanto acá como las personas que están conectadas, hagan el ejercicio. La imagen es normal o anormal, probablemente sea más la segunda opción. ¿Qué órgano o qué órganos están comprometidos? Si son bilateral, ¿cuál es la lateralidad comprometida y cuáles son los hallazgos que estamos viendo? Yo se los voy a ir señalando de igual forma. Luego la aproximación diagnóstica, si probablemente tenga un comportamiento benigno o maligno y si con lo que tenemos requerimos imágenes adicionales. Lo más probable es que sí. Al final les dejaré los datos para que si alguien necesita profundizar en alguno de los casos, pues pueda hacerlo. La segunda regla es que vamos a tener casos acompañantes. Entonces, para cada uno de estos pasos vamos a ver un caso, digamos, guía y unos casos que nos van a permitir identificar similitudes y diferencias entre ellos. Y la tercera regla es que por cada uno de los grupos de casos que vamos a ver, voy a señalarles con esta sirena y en color rojo cuáles son las claves diagnósticas que vamos a utilizar, de forma tal que queden los mensajes muy claros y al final podamos redondear. Entonces vamos a entrar en materia. El primer caso es un caso del San Ignacio. Este es un orotac de una mujer de 77 años que venía por cólico renal derecho. El hallazgo principal, este puntero, es esta masa de localización suprarrenal derecha. ¿Listo? Por alguna circunstancia, alguien consideró que podríamos necesitar una imagen contrastada. Entonces, después del ORTAC, se le toma una imagen en contraste. Aquí tenemos solamente el contraste oral. Sin embargo, el objetivo de este primer caso se va a hablar una característica que es el tamaño. En este segundo caso ocurre lo mismo. El caso acompañante es un caso de la clínica Reina Sofía, una mujer de 51 años, donde no hay masa de intensidad señal heterogénea, que ocupa prácticamente todo el hipocondrio izquierdo y reemplaza lo que podríamos ver de la glándula suprarrenal izquierda, a pesar de que la derecha no se obtiene adecuadamente en el corte. El resultado de estos dos casos es el mismo. Este tiene comprobación histopatológica, un carcinoma adrenocortical. Este es el reporte de histopatología de la Reina Sofía. Entonces, para el primer caso vamos a hablar de tamaño. Entonces, respecto a las masas suprarrenales, que va a ser el órgano que vamos a utilizar de referencia, vamos a tener 3 claves diagnósticas. El tamaño, como les señalo con la sirena y en color rojo. En segundo lugar, el signo del órgano fantasma, es decir, si no reconocemos un órgano y se está reemplazado por una masa, lo más probable es que el origen de esa masa sea ese órgano. Y tener en cuenta el antecedente de un tumor primario conocido. En el caso especialmente de las suprarrenales, el pulmón pues, puede ser más relevante. Entonces, la pregunta en este caso específico, este es un algoritmo para las suprarrenales, es cuánto mide la lesión. La lesión que estábamos viendo, la inicial de San Ignacio, tenía una medición máxima de 7 milímetros en el plano axial, perdón, 7 centímetros en el plano axial. Entonces, en el caso de las suprarrenales, la diferencia que nos va a permitir establecer el probable origen será inicialmente el tamaño, 4 centímetros. La segunda pregunta que les dije, ¿hay un tumor primario conocido? En el caso que sí sea así, lo primero que hay que considerar es metástasis. Eso nos da sobre todo peso si llega a ser bilateral. Y la conducta es la misma, resección o biopsia.
y dependiendo del resultado de la biopsia, probablemente ya la exéresis quirúrgica. Si no hay un primario conocido, como ocurrió en este caso de esta señora con el cólico renal, la conducta será probablemente el diagnóstico probablemente será un carcinoma y la conducta pues será la resección. Por motivos de tiempo no entraré en el lado izquierdo del diagrama, que son todas las demás probabilidades que pueden darse cuando no tiene esta medida mayor a 4 centímetros. Entonces, primera lección del primer caso, evaluar el tamaño de las lesiones y los signos que ya les mencioné. Vamos a pasar con el segundo grupo de casos. Entonces, este es un caso cortesía de la doctora Córdoba, del Instituto Nacional de Cancerología. Es un hombre de 74 años con dolor abdominal. Entonces, vemos 3 cortes consecutivos en la tomografía como hallazgo principal, que nuevamente les señalo con el cursor. Vemos en los diferentes cortes una masa de densidad heterogénea. Vemos que pierde planos de separación parcialmente con las goteras parietocólicas, especialmente la izquierda, y que la densidad, a pesar de que es heterogénea, podemos ver 2 grupos de densidades, hacia anterior, sobre todo en el último corte, una densidad más homogénea, pero hacia posterior, haciendo parte de la misma masa, una densidad heterogénea, que unas partes son de componente graso y otras no. La resección del tumor dio como resultado un liposarcoma mixto de bajo grado. Entonces, dentro de los liposarcomas retroperitoneales y en general de los tumores de origen graso en el abdomen, como ya lo menciono, el principal hallazgo que debemos buscar es la densidad de la lesión, pero yendo un poquito más allá, si vamos a hablar de lesiones retroperitoneales, buscar la relación con los órganos adyacentes y determinar el verdadero origen retroperitoneal de la lesión. Entonces tenemos un caso acompañante a la derecha de la Clínica Universitaria Colombia, una mujer de 57 años con dolor abdominal. En la parte inferior de la diapositiva vemos el reporte de histopatología, un liposarcoma bien diferenciado. En la parte izquierda vemos los grupos, digamos, grandes de tumores que podemos tener. Es un espectro bastante amplio, desde tumores grasos bien diferenciados, que epidemiológicamente son los más frecuentes, a unos completamente desdiferenciados. Y en el medio estarían los mixoides. Entre más parecida es la densidad de la grasa macroscópica, es mucho más probable que sea un bien diferenciado, pero eso no es excluyente, ¿vale? Conforme veamos más calcificaciones con menos componente graso identificable, es más probable que este liposarcoma sea un desdiferenciado. Nuevamente hay características que nos orientan al diagnóstico del liposarcoma más allá de la densidad, lo señalo en la parte inferior izquierda, y son el tamaño nuevamente mayor a 10 centímetros, la presencia de septos gruesos de más de 2 milímetros, que tenga áreas nodulares con densidad de tejidos blandos y que no sean adiposas, y que haya menos de 75% de composición de grasa. Si hiciéramos una volumetría de la lesión y separáramos el componente graso, si este componente graso es de menos de 75%, pues consideraríamos que es más probable un liposarcoma. Como ocurre con los signos que vemos en el caso de la Clínica Colombia, tiene los septos gruesos, a pesar de que la densidad es predominantemente grasa, y eso nos orientaría hacia que fuera probablemente un bien diferenciado. Entonces, como les dije, la premisa de este caso también hay que estar seguros, no solamente de la densidad, sino determinar si el compromiso definitivamente es retroperitoneal o no. Para ello nos vamos a guiar, como ocurre con otros espacios anatómicos como el cuello, en el desplazamiento de las estructuras circundantes. Esta es una imagen obtenida de un póster de la Sociedad Europea de hace 9 años, en donde he señalado con la ficha blanca, vemos la relación de esta masa con densidad heterogénea, con algunas áreas de componente graso, y la relación que tiene con los órganos adyacentes. Esto nos va a permitir establecer el verdadero origen retroperitoneal. También es importante establecer la relación con los vasos, pero en un caso más interesante al respecto lo veremos más adelante. Entonces ya vimos la relación del tamaño, ya vimos la relación con la densidad de las lesiones. Para los siguientes casos tendremos detalles un poquito más interesantes. Para el caso número 3, también es un caso cortesía de la doctora Córdoba del cancerológico. Es una mujer de 54 años. Inicialmente las imágenes que tenemos son una guía tomográfica de una biopsia de una masa retroperitoneal, como vemos en la imagen señalada a la izquierda, aquí vemos el ingreso de la aguja, y en las otras 2 imágenes vemos el comportamiento con el contraste. Vemos que tiene una cercanía con el músculo psoas en la izquierda, pero preserva parcialmente los planos de separación, como también vemos en la reconstrucción coronal, que está en la imagen de la derecha. El resultado de este estudio fue un leiomiosarcoma retroperitoneal, ¿vale? Entonces vamos a entrar al músculo en este momento. Tenemos un caso acompañante también, cortesía de la doctora Córdoba y del cancerológico, un hombre de 60 años que presentaba disnea y dolor torácico. Vemos las imágenes de resonancia magnética, donde vemos que en este caso la localización reemplaza la vena cava. Lo que alcanzamos a ver es una masa que desplaza las estructuras circundantes, y adicionalmente vemos compromiso por una lesión en el parénquima hepático. En este caso también se trata
de un origen de músculo liso, pero dependía de la vena cava inferior. La biopsia hepática confirmó un leiomiosarcoma primario de la vena cava inferior, pues con infiltración de este órgano del hígado. Entonces, entrando a las leiomiosarcomas, la clave diagnóstica, como les anticipé, va a ser la relación con las estructuras vasculares, la presencia o no de la invasión a la vena cava u otras, y el signo de la arteria nutricia prominente, que nos va a poder establecer la relación con el órgano vascular o no. Entonces, nuevamente tomado el póster que les menciono de la Sociedad Europea, vemos esta masa de gran tamaño que genera efecto compresivo sobre el riñón derecho y las restantes estructuras del hipocondrio derecho, y miren que señalado con esta punta de flecha, vemos la relación que tiene con lo visualizado de la aorta abdominal, y vemos casi que en nada la vena cava inferior. Es importante tener en cuenta la relación que tienen las estructuras vasculares, no solamente con cuál estructura es, sino la altura. En el caso de la vena cava inferior, la sintomatología va a depender de la localización. Si estamos hablando de la vena cava inferior intrahepática, si está entre la intrahepática hasta que se reciba el drenaje de las venas renales, o si es completamente infrarrenal. Entonces, como hemos señalado en la diapositiva, la localización dentro de esta estructura vascular va a tener implicaciones tanto en la clínica como en la resecabilidad. Respecto al segundo ítem que les propuse para revisar este caso, que es el signo de la arteria nutricia prominente, es importante ver la relación que tenga, como su nombre lo dice, con una arteria que le dé vascularización a esta masa. Entonces, lo primero sería identificar si encontramos una arteria nutricia y seguirla. Dependiendo del origen de esa arteria, podemos buscar cuál sea el órgano más probablemente comprometido. Si no logramos encontrar una arteria, pues debemos intentar buscar las venas o el origen de estas tributarias para, siguiendo las estructuras vasculares, poder establecer el origen de la lesión. Este es un caso obtenido de la literatura de una revista de oncología del año 2011. No he visto un melanoma primario de retroperitoneo, pero traje este caso para poder señalar el ejemplo de los vasos nutricios prominentes, como estoy señalando con las dos imágenes, la imagen simple y la imagen con contraste. En este caso, habían unos vasos venosos periféricos tortuosos alrededor de la lesión, que no permitía identificar un trayecto claro de tributarias, y en este caso pues era de un origen de melanoma. Hasta acá creo que vamos cumpliendo la premisa, vamos viendo grupos de casos acompañantes, y a partir de cada uno de ellos una lección. Entonces vamos con el grupo número 4. Acá se empieza a poner interesante la cosa porque necesitaremos agrupar diferentes hallazgos. Este es un caso de otra conferencia que he presentado ya, también del Instituto Nacional de Cancerología, donde vemos esta masa del proceso uncinado del páncreas, y en ese mismo paciente vemos lesiones compatibles con angiomielipomas tanto en el hígado como en ambos riñones, y de localización pararrenal bilateral de mayor tamaño derecho. También tenemos unas imágenes de medicina nuclear, en donde vemos esta captación en un rastreo con octreótido, y esto haría compatible que esta misma lesión corresponde a un somatostatinoma del páncreas. Este mismo paciente, si nos ponemos a indagar en otras lesiones, tenía estas lesiones quísticas pulmonares que configuraban una linfangioliomatosis pulmonar, y en la ventana de hueso también en el tórax encontrábamos estas lesiones escleróticas óseas de los cuerpos vertebrales que estoy señalando con el cursor. Entonces, el conjunto de los hallazgos nos hace pensar en una patología que es el complejo de esclerosis tuberosa. Como caso acompañante tenemos este caso de la Clínica Universitaria de Colombia. A este caso le tengo particular cariño porque es el caso de la primera ecografía que hice en la residencia, que, pues como se pueden dar cuenta, tiene un hallazgo bastante especial. Es que aparte de las lesiones que tienen ambos riñones, que también son angiomielipomas, tenía sangrado y tenía un hemorretroperitoneo pararrenal izquierdo causado por estas lesiones, configurando un síndrome de Wunderlich. Entonces, este caso corresponde a una mujer de 19 años, se imaginarán la dificultad técnica de la ecografía, pero en ese momento hicimos el abordaje para poder llegar luego a esta imagen de tomografía y poder confirmar este diagnóstico. Entonces, estamos ante un caso de un hemorretroperitoneo secundario, pues en el caso acompañante que les mostré de la Clínica Colombia. Como claves diagnósticas, es importante pensar mal y pensar en posibles condiciones predisponentes que sean sindrómicas, buscar en otros órganos. En este caso, el pulmón y el hueso nos daban una información relevante, a pesar que desde las imágenes abdominales debíamos sospecharlos. Y vamos a aprovechar el caso para hablar del signo del órgano embedido positivo y también del signo de pico. Entonces, el segundo paso que deberíamos tener, ya hemos identificado el órgano, el tamaño, la densidad, la relación con estructuras vasculares y otros órganos, será ver, si no logramos diferenciar con claridad,
la relación que tenga esta masa con las estructuras adyacentes y cómo va a formar ángulos con estas estructuras. Entonces, el primer signo del póster que les menciono también abajo se llama el signo del pico positivo. Cuando una masa deforma un órgano y los márgenes obtienen una forma de pico, como señala este diagrama acá, con la letra del órgano A y el tumor, esa forma de pico nos hace pensar que el tumor se origina en este órgano que lo presenta. Y el segundo signo, que lo estamos viendo en la imagen inferior y señalado con el órgano B en la diapositiva, es el signo del órgano embebido positivo. Si el órgano empieza a crecer, si el tumor empieza a crecer por fuera del órgano y lo comprime, los márgenes que va a obtener son unos márgenes convexos, como vemos acá señalados con esta diagramita. Entonces es importante tenerlo en cuenta por el caso anterior del riñón izquierdo. Nuevamente vamos a retomar la imagen del caso acompañante para que tengamos en cuenta la aplicación del órgano. Miren que en este caso casi que rodea el órgano y los márgenes que tiene, pues tienen continuidad con los angiomelipomas renales. En la parte izquierda de la diapositiva es una tabla extraída de otra conferencia mía, en la cual señalo las posibles condiciones predisponentes de cáncer que podemos estar sensibilizados como radiólogos, y en rojo señalo aquellos que tienen relación con órganos abdominales. Entonces miren que acá entramos en el caso específico del complejo de esclerosis tuberosa con lesiones en el sistema nervioso central, linfangiomatosis, y en el caso que estamos viendo, un angiomelipoma renal. Vamos con la mitad de los casos, espero estar preservando el tiempo destinado para la conferencia. Este es un caso también cortesía de la doctora Córdoba, del Instituto Nacional de Cancerología. Es un hombre de 26 años. Tenía un antecedente de tumor de células germinales no seminomatoso. Entonces vemos en la imagen axial y la reconstrucción coronal una lesión de densidad heterogénea con algunos septos, con componente líquido en su interior, que se extiende prácticamente en todo el retroperitoneo con extensión hacia la región inguinal derecha. A este paciente vemos que adicionalmente esta lesión se extiende hacia en sentido prevertebral y paravertebral bilateral, y teniendo en cuenta este antecedente, pues vemos que ese compromiso retroperitoneal por el tumor de células germinales. Se le tomó una biopsia a la región inguinal derecha que confirmó que se trataba de un teratoma maduro. Entonces, para los tumores de células germinales y otros tumores que puedan tener este extenso compromiso retroperitoneal, vamos a tener otra lección clave, que es la relación con la línea media o las lesiones que estén adyacentes a la línea media y la información que tengamos disponible de marcadores tumorales. En este caso puede haber sido la alfa-fetoproteína. Entonces tenemos un caso acompañante de la Clínica Universitaria Colombia, una imagen de resonancia magnética de un hombre de 23 años que tenía un antecedente de un tumor de células germinales igualmente. Abajo vemos el reporte de histopatología, donde confirmó un tumor germinal mixto que tenía un componente de 30% de necrosis y tenía dos tipos de celularidades en su interior, de disgerminoma en un 90% y en el restante un teratoma con elementos maduros. Entonces es importante tener en cuenta dentro de todos los tumores germinales las características que nos puedan hacer pensar y si nos estamos enfrentando a un tumor inmaduro, a un tumor maduro o a la variante maligna. Entonces básicamente vamos a estar enfrentados a la presencia de lesiones de aspecto quístico que puedan tener componentes de otros tipos de tejidos como diente o grasa en los inmaduros. En los maduros, lesiones completamente o predominantemente sólidas que también puedan tener calcificaciones gruesas, y en el caso de la variante maligna, de una forma mucho más irregular, infiltrante a los órganos adyacentes y, como les mencioné, con elevación de la alfa-fetoproteína. ¿Por qué es relevante lo que les mencionaba de la línea media? Cuando compromete principalmente la línea media, es mucho más probable que este tumor germinal sea primario del retroperitoneo. Cuando es paralelo a la línea media, se extiende paravertebral, como lo vimos en el caso anterior, es mucho más probable que sea una metástasis de un primario gonadal, ¿vale? En el caso de hombres especialmente, pues tener en cuenta siempre el origen primario testicular. Entonces vamos a ver, tengan en cuenta este último caso que acabamos de ver con los siguientes porque vienen concatenados, tienen alguna relación uno con el siguiente. Entonces vamos a hablar de lesiones hematológicas. ¿Listo? Este es un caso también del Instituto Nacional de Cancerología, cortesía del doctor Daniel Chávez, que también está aquí presente, yo creo que lo recuerda. Es un caso de un hombre de 55 años que tenía diagnosticado un linfoma del tejido linfoide asociado a las mucosas gastrointestinales. Vamos a ver este hallazgo que está señalado aquí con el plano que nos hizo el PACS, tanto de la imagen axial como de la imagen coronal. Por favor, tómense unos segundos para ver los hallazgos de la imagen porque lo vamos a retomar. Entonces vemos este engrosamiento focal, estas asas intestinales, con unas áreas de fecalización de las asas intestinales inmediatamente proximales, pero quisiera que le hagan especial atención a esta parte de la imagen que estoy señalando con la diapositiva. Ténganlo en su mente y ahorita que retomemos el caso van a ver lo interesante que llega a ser.
Acá vemos un hombre de 66 años, vemos un área de engrosamiento irregular del ciego que se extiende hasta la válvula ileocecal. Miren que lo vemos tanto en la imagen coronal como en la imagen axial. Este era un caso de un linfoma primario de la válvula ileocecal. Entonces, retomando de las neoplasias hematolinfoides, vamos a hacer nuevas claves diagnósticas. Entonces, en este caso, como ya les mostré, la evaluación del tracto gastrointestinal y en general del peritoneo, vamos a hablar del signo de la aorta flotante. Ya lo vimos en el caso del tumor germinal, pero vamos a tener un espacial énfasis en este caso. Vamos a ver la importancia de correlacionar con otras secciones corporales y desde la imagen que podemos considerar como complicaciones, por ejemplo, la enfermedad de injerto contra huésped o el trastorno linfoproliferativo post-trasplante. Entonces vamos a ver nuevamente este caso. Es un caso también del Instituto Nacional de Cancerología, un hombre de 71 años que tenía un antecedente de un linfoma folicular amigdalino. Pero miren, como les dije en la premisa, tenemos que evaluar también el peritoneo. Miren estas áreas de mayor densidad reticulares que ejerce efecto compresivo sobre las asas del colon ascendente. Ay, perdón, que está un poquito retrasado el puntero. En este caso estamos ante un compromiso peritoneal por linfoma. Recuerden que el prefijo del compromiso del linfoma por el peritoneo será linfomatosis peritoneal. No es correcto utilizar el término carcinomatosis en este caso. También vemos dos casos que nos van a permitir entender el signo de la aorta flotante. En ambos casos, tanto en el abdomen como en el tórax, vemos masas que rodean por completo la aorta abdominal, en este caso la aorta torácica, sin que generen efecto compresivo o la invadan. En ambos casos, a pesar de que es el mismo signo, tenemos diagnósticos completamente opuestos. Entonces, este caso de la clínica Reina Sofía es un hombre de 20 años que el diagnóstico nos hacía pensar y confirmar en que fuera un linfoma de células B. Miren que tiene el signo definitivo de la aorta flotante y adicionalmente pues podemos afirmar que es un conglomerado ganglionar. Sin embargo, miren hacia la parte derecha de la diapositiva. A pesar de que también hay un signo de la aorta flotante, este es un caso de una mujer de 35 años del Instituto Nacional de Cancerología que tiene un diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, ¿vale? ¿Qué pista nos hace pensar? La localización. A pesar de que sea también un signo de la aorta flotante, es mucho más mediastinal y posterior. Miren que inclusive alcanzamos a ver el paso de ramas perivertebrales y vemos cómo se tiene una extensión perivertebral y paravertebral bilateral. Entonces, en este caso, la histopatología nos dio que era un sarcoma mieloide, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta el antecedente de leucemia, era dos las probabilidades, una transformación linfomatosa o un sarcoma mieloide, y resultó ser la segunda. Y ahora vamos a hablar de las complicaciones, como les mencioné. Entonces, este es un caso también de una paciente con leucemia mieloide aguda. Miren esta asa intestinal que vemos aquí, con un engrosamiento lineal de sus paredes, con un realce mucoso y con una distensión de esta asa, que era un caso de una enfermedad de injerto contra huésped gastrointestinal también del Instituto Nacional de Cancerología. Y volvemos al caso que les dejé hace unos minutos, que les pedí el favor que tuvieran en cuenta. Miren la relación que tiene la grasa que estamos viendo y este signo que estamos viendo acá. Por ecografía lo llamaríamos pseudoriñón, pero en este caso lo que podemos ver es perfectamente un pedículo de un área de invaginación intestinal del área que tenía linfoma asociado a mucosas. Entonces toca estar sensibilizados no solamente ante el diagnóstico que queramos dar, sino en las probables complicaciones, especialmente los tumores de origen hematolinfoide. Aquí hice un resumen que señalé sobre este artículo de la revista británica de radiología, de la nomenclatura que deberíamos tener de los ganglios en el abdomen. También tener en cuenta que las estaciones que están descritas hacen solamente utilidad y debemos utilizar la numeración de las estaciones cuando hablamos de cáncer gástrico. En los restantes tumores del abdomen debemos utilizar pues, la nomenclatura por localización. Aquí está señalado con colores los que deberíamos utilizar. Por motivos de tiempo, pues tampoco voy a señalar uno por uno, pero pues es importante tener en cuenta ese tip diagnóstico que les señalaba, recordar que las estaciones son para cáncer gástrico, por lo demás debemos utilizar solamente la nomenclatura anatómica convencional. Nos vamos acercando al final de la conferencia, este es el antepenúltimo grupo de casos. Para este caso y el siguiente vamos a entrar a una nueva variable que nos va a modificar el análisis, que va a ser la edad. Esta es una mujer de 3 años. Entonces venimos de linfoproliferativos, vamos a volver a hablar de linfoproliferativos. Al menos eso se sospechaba en esta mujer de 3 años que era remitida y vemos esta masa. Intenten aplicar los signos que ya mencionamos, la relación con las estructuras vasculares, el signo del órgano fantasma, el signo del órgano embebido que ya hablamos.
Por la edad, a pesar de que se consideró un síndrome linfoproliferativo, el resultado no fue este. Debemos pensar en otro probable origen. Este es después de que se le dio el tratamiento. Miren que por fin ya podemos ver un poquito del riñón derecho y unas áreas con densidad de tejidos blandos y calcificaciones en el ilio. Y estamos expuestos ante un caso de un neuroblastoma retroperitoneal. Por la edad, el diagnóstico pues, nos hacía pensar hacia otro origen y como les digo, esta es la variable que vamos a estudiar en este caso. Sobre todo por el caso y por la frecuencia vamos a ver la relación que tiene con evaluar el riñón, las glándulas suprarrenales y las estructuras neurales. Entonces vamos a dividir los tumores de origen neural en dos grupos. Primero los gangliónicos y luego los tumores de la vaina nerviosa. Entonces dentro de los gangliónicos debemos de separar dos grupos grandes, los ganglioneuromas y los neuroblastomas. Como estamos en un grupo etario pediátrico, pues el neuroblastoma será la principal probabilidad diagnóstica y siempre debemos pensar en que tenga un probable compromiso metastásico. El 66% de los casos va a tener compromiso suprarrenal y el 33% restante va a tener compromiso de cadenas simpáticas. Entonces la descripción que tenemos en la diapositiva es muy similar a lo que vimos, sin embargo lo clave es buscar la edad y evidentemente, como les mencioné, la probable compromiso metastásico, especialmente óseo. Este es otro caso, como les dije, también nos toca evaluar la relación con el riñón. Es un niño de 3 años, si no recuerdo mal, este niño venía remitido de Neiva. Estas son las imágenes que llegaron al Instituto Nacional de Cancerología de la remisión de esta masa que reemplazaba el riñón izquierdo y se trataba de un tumor de Winz asociado a un síndrome específico. Este síndrome se llama el síndrome de Mulley-Bray, es un tipo de enanismo y eso también nos hace pensar y recordar que debemos siempre pensar en etiologías sindrómicas en los casos del tumor de Winz. Ahorita les voy a mostrar cómo avanzó. Miren, nuevamente también hace signo de aorta flotante, estas son las imágenes contrastadas. Pero miren que a pesar de que aplicamos los mismos signos que vimos previamente, pues el desenlace es completamente distinto. Para complementar, traje esta tabla obtenida de esta revista de genética, en donde debemos dar un paso más allá. Si estamos ante un tumor de Winz, siempre hay que pensar en si tiene alguna asociación genética. Entonces miren que en este caso, el síndrome de Mulley-Bray, que está acá, el enanismo de Mulley-Bray es uno de los casos de menor riesgo. Tenemos que tener en cuenta los otros posibles que podemos encontrar, especialmente el síndrome de Li-Fraumeni y el de Bickett-Wiedemann. Y para seguir hablando de la relación con las estructuras del sistema nervioso, vemos un caso acompañante de una mujer de 15 años, también del Instituto Nacional de Cancerología, donde miren la relación de esta masa. Hay dos detalles que nos hacen pensar en que el origen pueda ser neural. Primero, la relación que tiene con las estructuras propiamente dichas del retroperitoneo y del abdomen. Miren que aquí vemos un plano de separación graso que inclusive genera desplazamiento de las estructuras vasculares. Y miren en la imagen axial, parte del componente de esta masa pareciera que se extendiera a la localización paravertebral derecha en este caso. Nos estamos haciendo referencia ante un sarcoma de vaina neural asociado a neurofibromatosis tipo 1. Era una paciente con este diagnóstico. Entonces, si pasamos a los tumores de origen neural, pero que en este caso tengan relación gangliónica y con la vaina, debemos pensar en tres probabilidades. El schwannoma, que pues tiene características muy distintas a las que acabamos de ver y es excéntrico respecto al nervio que sea el origen. Los neurofibromas, como el caso que acabamos de ver, siempre pensar en neurofibromatosis, especialmente tipo 1, y el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, donde normalmente vamos a encontrar calcificaciones y degeneraciones quísticas. De los neurofibromas, como el caso que acabamos de ver, es importante tener en cuenta la transformación maligna a neurofibrosarcoma y es mucho más probable que encontremos esta transformación cuando midan más de 5 centímetros y especialmente la transformación maligna en más de 10 centímetros, como el caso que acabamos de ver. Respecto al penúltimo grupo de casos, y si la doctora Córdoba me excusa, le voy a robar unos minutos de su siguiente conferencia, vamos a hablar nuevamente de patología pediátrica. Esta es una mujer de 10 años, entonces miren cómo los casos venían concatenados. El que era linfoma, pensaron que era linfoma y luego resultó ser neuroblastoma. Este es un caso de 10 años que pensaron que era un neuroblastoma. ¿Listo? Entonces pongan atención al retroperitoneo, pongan atención al páncreas, miren las imágenes con contraste la relación que tiene con esta masa hepática. ¿Listo? Miren la relación que tiene tanto con el hilio renal izquierdo como con el hilio renal derecho y la extensión retroperitoneal supra e infrarrenal que nos muestra la imagen coronal. Entonces, como les digo, mujer de 10 años, sospecha de neuroblastoma. Por sospechas, que eventualmente la Junta de Tumores Neuroendocrinos y la doctora Córdoba orientó, se le hizo un PET con galio, donde se confirmó que tenía captación tanto en la masa que veíamos con relación al páncreas como en la metástasis hepática que tenía.
entonces pues no era un neuroblastoma. Era un somatostatinoma del páncreas con enfermedad metastásica hepática. Entonces, la lección que quiero que veamos con este grupo de casos es la evaluación conjunta con medicina nuclear y con otras imágenes que tengamos. Es importante pensar sistemáticamente. No se queden solo con la imagen única que estén viendo. Miren los estudios previos. Si tienes imágenes de neuro, si tiene imágenes de columna, si tiene imágenes de tórax y de medicina nuclear, hagan el ejercicio de interpretar al paciente como un todo que seguramente nos va a dar lecciones muy valiosas. Y siempre que estén ante estos casos, buscar metástasis. ¿Listo? Tanto en el restante del tracto gastrointestinal, el hígado, como a distancia. Ahorita vamos a ver un caso muy interesante. Este es un caso de un adulto, que es el caso acompañante. También es una tomografía y un PET con galio, donde vemos esta masa, que estoy señalando con el cursor, más la enfermedad metastásica hepática y el compromiso que tenía, perdón, no dije ninguna enfermedad metastásica hepática, los somatostatinomas del páncreas, porque nuevamente se le hizo un PET con galio que confirmó este origen. Ese mismo paciente tenía esta lesión paravermiana izquierda, como estoy señalando con el cursor, y en el comportamiento con el contraste, y la unión de estos hallazgos nos hacía pensar en que fuera un síndrome de von Hippel-Lindau. Ahora vemos un hombre de 55 años que tenía ya diagnosticado un tumor neuroendocrino con un extenso compromiso metastásico hepático, como estamos señalando con las diapositivas. Y miren las imágenes del tórax, como les dije, siempre hay que buscar todo, hay que buscar los demás órganos, y en este caso miren que tenía una extensión a la aurícula izquierda. Entonces tenemos un compromiso metastásico cardíaco, intracardíaco, por un tumor neuroendocrino. Teníamos una pista, y es que primero dijimos que íbamos a ver la relación conjunta con medicina nuclear, luego vamos a ver las metástasis, como les mencioné, con el compromiso cardíaco. Pero miren estos casos acompañantes, miren el tracto gastrointestinal. Entonces acá se consideró esta lesión que está en cercanía del colon ascendente, pero respeta las estructuras adyacentes con un adecuado plano de preservación. Miren los planos grasos. A pesar de que tiene esa cercanía con el tracto gastrointestinal, y el antecedente de cáncer de próstata, pues el resultado era un tumor del estroma gastrointestinal. Ten en cuenta que hay una variante extra gastrointestinal, entonces tener en cuenta las dos posibilidades también es un caso del cancerológico. Y miren, el mismo diagnóstico en dos ubicaciones diferentes, las manifestaciones que pueden tener. Este es un hombre de 73 años, es un caso acompañante de la Clínica Colombia. Miren que la extensión es retroperitoneal, predominantemente pararrenal izquierda, casi que rodea el riñón, como un signo del riñón flotante, si lo llamáramos así. Y miren la patología. Era un tumor del estómago gastrointestinal, pero con extensión retroperitoneal. Entonces es importante pensar que no todos los GIST y en general los tumores de esta estirpe se hayan leído el libro. Y miren, dentro de los tumores de origen gastrointestinal, tener en cuenta también la densidad de la lesión. Como vemos en el segundo caso, la densidad es importante. Miren esta lesión con densidad líquida en un apéndice secal sobredistendido, más estos implantes de similar densidad de localización pararrenal derecha y periepática. En este caso estamos en un hombre de 66 años que era un carcinoma mucoepidermoide del apéndice con signos de pseudomixoma peritoneal asociado. Entonces miren que a partir de un caso pudimos resumir bastantes de los hallazgos que están relacionados al tracto gastrointestinal. Y para cerrar, vamos a ver unos casos más rápidos, porque sabía que ya en este momento íbamos a estar cortos de tiempo. Entonces, una mujer de 50 años que consultó la clínica Reina Sofía por dolor en la fosa ilíaca derecha. Una lesión de aspecto benigno, densidad de tejidos blandos, cuya histopatología demostró un tumor fibroso solitario del retroperitoneo / hemangiopericitoma. Miren en cambio a la derecha, una mujer de 57 años que evidentemente tenía razones para tener lumbalgia, tenía una masa que además de comprometer parte del retroperitoneo izquierdo, tenía extensión al cuerpo vertebral lumbar, invadía completamente los planos musculares del cuadrado lumbar y paravertebrales lumbares izquierdos, y la patología que en ese momento se mandó a la Fundación Santa Fe demostró un sarcoma pleomórfico indiferenciado del retroperitoneo. Entonces, para cerrar, porque quizás sean los más difíciles, los tumores mesenquimales o sarcomas en el abdomen. Entonces, la clave diagnóstica es respirar, porque probablemente no vamos a llegar al diagnóstico en nuestra primera lectura. Considerar todas las etiologías posibles, inclusive aquellas que no sean tumorales, y hacer seguimiento a los casos. Si uno no hace seguimiento a los casos, nunca se va a dar cuenta si leyó o no un tumor mesenquimal del abdomen. Como les digo, no necesariamente el comportamiento es agresivo, como vimos en el tumor fibroso solitario, y en las mujeres tener en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales fibromatosis, especialmente cuando se asocia a polipomatosis adenomatoide familiar y el síndrome de Gardner. Tenemos otro caso que también es bastante interesante, es un niño de 9 años con esta lesión que prácticamente no nos dejaba evaluar en el corte axial
a esta altura el lóbulo hepático izquierdo, pero miren que la imagen coronal vemos que lo respeta, es una lesión de comportamiento benigno. Inicialmente alguien sospechó en un hepatoblastoma, pero luego el diagnóstico histopatológico definitivo fue un sarcoma embrionario del hígado. Con la primera imagen, imposible llegar a este diagnóstico probablemente. Como les digo, respirar y el seguimiento es clave. Y en un caso también del Instituto Nacional de Cancerología, una mujer con antecedente de síndrome de Garner que ya había tenido cáncer de colon, y vemos en las imágenes de resonancia magnética, como les señalo con el cursor, un tumor desmoide de la raíz del mesenterio. Entonces, unir los hallazgos en una mujer, probablemente fibromatosis, hay que tenerlo presente. Entonces, como mensajes para llevar a casa, insisto, respire, la semiología es la clave. Creo que vimos diferentes tipos de hallazgos que nos permiten tener una estructura mental y llegar a cuál es el órgano probablemente comprometido. En amarillo, nuevamente respire. Los casos pueden ser muy difíciles. Establezca el probable origen y las relaciones vasculares y de otras estructuras adyacentes. Vimos casos con relaciones vasculares, linfáticas, neurales, con tejidos blandos y posibles metástasis. Y lo más importante de esta conferencia es acepte el error y aprenda de él. Muchos de los casos que vimos hoy no llegamos al diagnóstico ni en la primera ni en la segunda tomografía. Requeríamos imágenes de otras modalidades, inclusive medicina nuclear. Y utiliza la información clínica a su favor. Listo, esté preparado para complicaciones y para probables síndromes como vimos durante la conferencia. Estos son los recursos que utilicé para complementar los casos que vimos. Agradecerles nuevamente por su tiempo. Si alguien necesita información adicional de los casos, ahí están mis correos para si alguno está interesado en contactarme. Muchas gracias.